Bien, buenísimo, bien interesante. Así que quedamos con ganas de hacer un poquitito más. Marce, en un rato estamos de vuelta contigo sobre ese trabajo lindísimo que se hace en esa dependencia policial. Ahora, momento de hablar de patrimonio, y no solamente por lo que se nos viene. Hay bastante para conversar a propósito del patrimonio de nuestro país. Ustedes saben que la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio de Educación y Cultura, ha lanzado en el día de ayer esta nueva edición. Ya es el fin de semana del patrimonio, va a ser el 4 y el 5 de octubre. Y para hablar de eso y otros temas es que vamos a recibir a su nuevo director, a Marcel Suárez. Suárez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, una nueva edición, ¿qué característica va a tener? Bueno, tiene la característica de que se articula con una serie de eventos que ya se vienen dando desde antes en distintos puntos del país, que tiene que ver con la conmemoración de los 200 años del proceso de independencia, de creación del Estado uruguayo. Recuerden ustedes que ya conmemoramos un bicentenario, por allá por 2011, 2015, vinculado al proceso artiguista, pero eso, bueno, derivó en una serie de acontecimientos que hicieron que nuestro territorio quedara bajo dominio portugués y brasileño, y se inicia un nuevo proceso emancipatorio en el año 1825. Y entonces, bueno, como ya en varios departamentos, sobre todo, se estaban haciendo los preparativos para la conmemoración, en Florida, por ejemplo, o en Soriano, la intención de la Comisión Nacional fue articular para que a nivel nacional se conmemorara no solo los acontecimientos del año 25, sino de 1825, 1830 y, como dice la consigna, en todos los pagos. Ahí está, por eso todos los pagos, la consigna. Esa es la intención, porque no pasa solo por la evocación concreta de los episodios 19 de abril, 25 de agosto, batalla de Rincón, batalla Sarandí, etcétera, que no quedemos con el calendario litúrgico patriótico solamente, sino que aprovechemos para ver que la memoria, la construcción de la memoria colectiva o relato histórico de esos episodios no fue igual a lo largo de estos 200 años. Hubo un periodo en que el 25 de agosto estaba en la oralidad, en la memoria, pero no estaba registrado como fecha importante. Recién en la segunda mitad del siglo XIX empieza a registrarse como una fecha a conmemorar con distintas modalidades. Y eso se empezó a dar en todo el territorio nacional. Y está bueno que cada pago, cada territorio, cada departamento también rescate y visibilice cómo han ido construyendo su identidad en torno a la conmemoración. Hay registros fotográficos, documentales, crónicas de cómo el 25 de agosto o el 18 de julio, por ejemplo, el 18 de julio, la jura de fidelidad a la Constitución no solamente se hizo en Montevideo, se hizo en distintos centros poblados existentes hace 200 años, ¿verdad? Y después en poblaciones más nuevas, tenemos un centro poblado que se llama 25 de agosto, por ejemplo. Hay calles, hay instituciones, hay clubes. ¿Cuándo se fundó el Teatro Solís? Un 25 de agosto de 1856. ¿Por qué se eligió esa fecha? Bueno, porque ya estaba cobrando un valor identitario muy importante. Entonces lo interesante es que en cada lugar, en cada institución, se acople, encuentre un poco la excusa, porque no todas las instituciones que participen de este evento están vinculadas al eje temático. Igual abren sus puertas, hay embajadas que van a abrir sus puertas, por ejemplo, de distintos países que no necesariamente están vinculadas con este acontecimiento. Suárez, es una fiesta que empezó siendo de un día, yo recién decía ahora es un fin de semana, está puesta en el calendario de los uruguayos, cada vez se supera incide muchas veces el tiempo, pero bueno, cada vez más gente participa. ¿A qué lo atribuye usted personalmente? ¿Es una revalorización que hacemos del patrimonio los uruguayos? Quizá hay un proceso, sí, de mayor visibilidad de lo que se considera patrimonio cultural. Generalmente se lo asocia con la arquitectura, pero en realidad abarca un concepto cada vez más amplio que involucra incluso el patrimonio inmaterial, ¿no? Tenemos incluso reconocimiento a nivel de UNESCO del tango y el candombe, pero también tenemos la huasquería, el circuito cultural de la lana, el pericón. Hay expresiones culturales y prácticas culturales que también tienen un reconocimiento, aunque nuestra ley, que es del año 71, la figura que establece es la de monumento histórico nacional, porque está un poco arraigada con el concepto más tradicional de patrimonio, que se asocia casi siempre con el patrimonio material. Ahora, por un lado hay una sensibilización, pero nos falta mucho todavía a nivel de sociedad en general, porque no es solo el Día del Patrimonio para poder visitar estos lugares. Hay lugares que están abiertos todo el año. Hay otros que sí, que abren solo sus puertas en estas fechas. Es un momento de encuentro también. Sin duda. Es una de las fiestas que moviliza a más gente en el Uruguay, ¿no?
Y hay gente que incluso, como les decía, hace colas enormes para lugares que están abiertos todo el año. Claro. Pero por eso es importante, les recuerdo que tenemos una guía que se imprime en papel, pero la mayor difusión creo que va a ser a través de internet, en la página web del Ministerio de Educación y Cultura, y en la sección de patrimonio está la guía actualizada. Ahora me decían, no figuran datos de nuestra localidad. Lo que pasa es que se hizo una convocatoria en mayo, se cerró entre julio y agosto para hacer la versión en papel, que está en las estaciones de las terminales de ómnibus, empezando por Tres Cruces, pero en las terminales también de las localidades, de las ciudades más importantes del país. Pero como sabemos que no llega rápidamente a todos, hay un formato digital que en realidad es el más actualizado, porque ahí es donde se pueden ir incorporando a último momento, ya no, algunas actividades. En los 19 departamentos, sin duda en la área metropolitana es donde se concentran más, pero hay en todos los departamentos actividades vinculadas a este eje temático, y algunas que no necesariamente, pero bueno, abren sus puertas para que la gente la visite. Y lo interesante sería que también esto quedara como una inquietud. Bueno, si no pude visitar tal lugar, capaz que en un próximo fin de semana, si busco los horarios, de repente puedo agendar. Porque hay, por ejemplo, museos públicos que en todo el país que tienen horarios diversos, pero que abarcan muchos días, todo el año. Claro, claro. Lo llevo a temas más abarcativos de lo patrimonial, y le quiero preguntar al director de la Comisión de Patrimonio Cultural, ¿qué siente usted cuando grupos de... Usted recién decía, el patrimonio no es solamente lo arquitectónico, pero es fundamentalmente para algunos lo arquitectónico. Es lo que más se ve. Es lo que más se ve. Entonces, ¿usted qué siente cuando hay grupos de vecinos que se juntan y reclaman para que no se tire abajo una determinada fachada, sobre todo acá en Montevideo, porque representa mucho de lo que es nuestra historia y nuestro pasado? Yo creo que tiene una parte positiva y una parte, no sé si negativa, pero que nos obliga a tomar algunas... a hacer algunas cosas que no tenemos bien resueltas. En primer lugar, es importante que haya una sensibilización, en el sentido de que, bueno, si hay grupos de ciudadanos que están preocupados por la pérdida patrimonial, yo creo que es una señal interesante. Es un buen indicio, pero no siempre está bien canalizado, porque lo que nos está faltando, la otra parte que tenemos como una deuda, si se quiere, es que no hemos logrado sensibilizar al público y a en general, ciudadanía y autoridades, en cómo son los pasos que se deben dar o la normativa que nos rige. Generalmente a todos yo les digo, hay que tratar de ver qué sensibilidad o qué normativa rige a nivel departamental. Es lo primero, a nivel de municipios y a nivel departamental. Y ahí es donde uno encuentra, bueno, hay lugares que tienen una reglamentación y otros que no la tienen. También está el tema de cómo se supervisa, cómo se controla o cómo se dialoga cuando hay un emprendimiento inmobiliario, pongámosle, y no hay que andar muy lejos de acá del canal, que es un área crítica en ese aspecto. Bueno, ¿cómo convences al dueño de una casa antigua que el mantenimiento es muy caro, que de repente no tiene un grado de protección, y aparece un inversor que le ofrece algo interesante para poder construir otra cosa allí en su lugar? Entonces, ahí hay un conflicto de intereses. La gestión del patrimonio siempre implica intereses contrapuestos en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que una comunidad que siente que su identidad colectiva se ve afectada cuando se pierde un sector de la ciudad, que es legítimo, cuando el propietario de repente dice, bueno, yo necesito aprovechar esta oportunidad que tengo? Y, claro, lo que aparece en su lugar es un emprendimiento que a nivel patrimonial de repente ya no aporta tanto, por decirlo con diplomacia. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo educativo para que cuidemos el día a día, veamos, bueno, si hay alguien que está vandalizando, que es otro tema, ¿no? Sí. También hay que ver qué tipo de controles o sanciones se pueden aplicar realmente. Y nuestras instituciones son muy frágiles, muy débiles en ese aspecto, ¿no? Nuestra capacidad de control y de sanción es muy limitada. La Comisión de Patrimonio hoy se luce un poquito, pero en realidad es un conjunto, es una unidad ejecutora del Ministerio donde trabajamos un conjunto muy pequeño de personas. Tiene un equipo de funcionarios y a su vez tiene una comisión honoraria, que es honoraria. Y bueno, y se va tratando de atender iniciativas, inquietudes, reclamos de toda la República, y eso hace que nuestro proceder sea lento.
Claro. Y eso genera mucha frustración y a veces enojo de la ciudadanía. Pero... ¿Cuánto le llega, perdóname, cuántas inquietudes, reclamos y quejas le llega a la comisión? Todo el tiempo. Nuestra casilla de correo está llena todos los días y hay expedientes que tienen a veces años de tratamiento, porque a veces van y vienen, porque, por ejemplo, si hay una iniciativa, un proyecto de intervención de un bien que ya es monumento histórico, tratamos de intervenir principalmente en los que son declarados monumento histórico nacional previamente. Algunos tienen alguna protección de carácter departamental. Entonces se le trata de dar un asesoramiento técnico, pero como somos poca gente, a veces la capacidad de respuesta se hace lenta y eso hace que haya algunos que, bueno, que la sorteen, la omitan ese tránsito, vamos a decir, por la comisión, y es ahí donde a veces se generan esas pérdidas importantes, ¿no? ¿Y cómo se ha aportado, perdón, Pau, con ustedes el presupuesto? Y bueno, nos vimos acotados desde el primer momento porque en general el presupuesto, de acuerdo al crédito disponible para el Poder Ejecutivo, para todas las instituciones públicas en general, ya venía muy limitado. Y en el caso nuestro, bueno, tuvimos que adaptarnos y tratar de optimizar, buscaremos tratar de optimizar ese magro presupuesto a todo lo que sea posible. ¿En qué los limita, por ejemplo? Y nos limita, en este momento, sobre todo, en lo personal me preocupa la reposición de cargos vacantes. La cantidad de personal disponible en la comisión se ha ido reduciendo por jubilaciones, por traslados, etc. Y se hace muy difícil la reincorporación de personal con la cobertura de vacantes. Ahora, bueno, después de esta instancia de la comparecencia ante el Poder Legislativo, bueno, cuando esté definido el Parlamento, el presupuesto, ver dentro del crédito disponible cuánto se puede recuperar de cargos que están vacantes. O sea, son muchos, varios se pierden porque ya son vacantes generadas hace muchos años. Y disponer, piensen ustedes, nosotros tenemos 4 departamentos dentro de la comisión. Un departamento de arquitectura que tiene que atender una torre de expedientes de muchos casos, de toda la República. Un departamento de arqueología que también todo lo que es bien arqueológico pasa por la Comisión del Patrimonio. Un taller de restauración que en teoría debe asesorar y atender situaciones de cuidado, de restauración y de obras, de bienes culturales de todo el país, tanto de públicos como privados. Bueno, tiene un depósito, un almacén lleno de obras que están esperando largamente para ser intervenidas, porque aparte de la restauración y todo lo que es recuperación de patrimonio no es barato. No todo lo paga el Estado. Cuando es un bien privado, es el propietario el que tiene que hacerse cargo. Y tenemos un departamento de comunicaciones. Pero todo eso con una cantidad mínima, por decirlo diplomáticamente, de personas. Y ya les digo, yo estuve, por ejemplo, siendo mi propio secretario hasta hace un par de meses y bueno, ahora cuento con apoyo en secretaría para procesar toda esa información de todo el país. O sea, por un lado está bueno que haya gente que quiera, que se comunique, que pida una respuesta. Pero además cuando no tiene... Pero nuestra respuesta se ve muy condicionada y hacemos, aunque no nos crean, por favor, todo lo que está a nuestro alcance. ¿Y considera que el uruguayo valora y cuida su patrimonio? Yo creo que no lo cuidamos lo suficiente, hablando en criollo. O sea, reclamamos cuando señalamos con el dedo lo que sentimos como pérdida colectiva, pero señalando como que otro es el responsable. Y es una responsabilidad colectiva que involucra a los ciudadanos, al vecino, cuando ves si están destruyendo. Por ejemplo, tiene que ver, como hace un rato que te estaban entrevistando, por el tema de educación vial. La formación ciudadana involucra muchas cosas. La educación en cuanto a lo ambiental y a lo patrimonial, la educación vial, etc. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un grupo de vecinos de WhatsApp donde se instalaron contenedores domiciliarios. Bueno, entonces ahí hay un contacto donde alguien ve y avisa, miren, están tirando basura en un lugar que no corresponde. Y si bien puede parecer como que está mal denunciarlo, está bien.
Entonces yo veo que están, si tuviéramos una forma de comunicación más fluida, ¿no? A nivel institucional, bueno, que están, así como se ha denunciado a nivel de colectivos que van a demoler un edificio, bueno, pero antes de la demolición a veces ese edificio se está deteriorando o por el abandono o porque hay, bueno, intervenciones que en algunos casos cuesta definir si es arte callejero o vandalismo, o que se meten personas que no tienen dónde vivir y se instalan y ocupan, por ejemplo, y eso genera un círculo vicioso. ¿Ustedes no tienen capacidad de vigilar y controlar el vandalismo? No, para nada. A duras penas vamos recibiendo la información y atendiendo lo que se puede, realmente. Es Claro, penoso. porque la Sufrimos capacidad de muchísimo, aunque no nos recuperación crean. también Claro. es mínima. ¿Cómo, perdón? La capacidad de recuperación de esos lugares que son Es vandalizados muy también limitada mínima. porque en algunos casos, incluso en bienes del propio Estado, hay que buscar siempre convenios o colaboración o financiación no solo del propio Ministerio de Educación y Cultura o del Poder Ejecutivo, sino de otros ministerios. Ahora, o de gobiernos departamentales, según el caso que se trate. Llega ¿no? una denuncia a la Comisión de Patrimonio, están vandalizando tal monumento histórico. ¿Qué hacen? Nada. Lo primero es constatarlo y ver si se puede intervenir desde el área departamental en primer lugar. Y ver, voy a poner un ejemplo concreto que puede resultar un poco frustrante de repente, pero también tiene su dimensión positiva. Hace unos meses un vecino de la Ciudad Vieja anuncia de que vio una rotura importante en la fuente de la Plaza Matriz, ¿no? Entonces le contestamos que íbamos a hacer lo posible por responder, logramos comunicarnos con la Intendencia, porque en este caso corresponde, es un monumento histórico, la fuente, está en un espacio público, es de la Intendencia y ya estaban parte de esa escultura dañada, que fue aparentemente un daño involuntario, no fue en ese caso un vandalismo intencionado. Tenían fragmentos que habían podido recuperar rápidamente. Bueno, ahora estamos en proceso, es todo lento, lamentablemente, para restituir esos fragmentos y ver cuál es la técnica, porque la técnica de la restauración no es hacer a nuevo, sino que tiene hay distintos procedimientos que son caros, reitero, pero que bueno, por lo menos hay una respuesta institucional que yo creo que no es poco, pero no es lo suficiente. Nos encantaría poder responder, pero para eso requerís equipos técnicos, los materiales que se necesitan para restaurar edificios. Pensemos en los edificios que se nos vienen abajo, pensemos en la estación central de ferrocarril, que es una llaga abierta en el alma de los uruguayos. Otra entrevista a ese tema. Bueno, pero requiere todo un proceso de exploración, de investigación, porque no es volver a hacerlo a nuevo. Hay que ver qué se deja, qué hay que retirar, porque de repente es irrecuperable, pero qué se pone en su lugar. Y eso hace que a veces vecinos sensibles, razonablemente sensibles, sienten como que hay una profunda indiferencia o ineficiencia. Y está condicionada no por falta de sensibilidad de quienes estamos trabajando en el tema, sino porque claro, a veces nuestra capacidad de respuesta es mucho más lenta de lo que sería deseable. Claro, el ejemplo típico es la estación... Por darles un ejemplo. Que hace más de 20 años y la gente... Es terrible. Bueno, hay inevitable pensar que todo un proceso también legal, Sí. pero hay un deterioro material visible que duele mucho. Marcel Suárez, director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. Bueno, pero más allá de eso, estamos invitando para el 4 y el 5 en todo el país. Arrancamos en el acto de apertura en Fray Bentos. Ajá. En el Anglo, sí. En la Plaza Artigas y en la Plaza Rivera. En la Plaza Artigas hacerle el acta parte principal, con una marcha que arranca hasta Florida entre el 4 y el 12, que es una iniciativa particular que se incorporó a la conmemoración. Y terminamos el acto de cierre en el Palacio Legislativo el domingo. Y los demás que quieran visitar otros lugares, aprovechen consultando la guía. Ha sido muy amable. Gracias. Igualmente ustedes.